Hola, y bienvenido, bienvenida de nuevo, a Historias para Dormir. Acomódate. Siente el peso de tu cuerpo, seguro y en calma. Permite que cada músculo se suelte, que cada pensamiento que te distraiga se aleje suavemente, como una hoja que flota río abajo. No hay nada que necesites hacer, ningún lugar al que debas ir. Solo tienes que respirar y escuchar. Esta noche, te invito a un viaje a un tiempo y un lugar de conflictos legendarios, la antigua China, durante la turbulenta era de los reinos combatientes. Es una época de grandes ejércitos, de reinos que luchaban por la supremacía, de batallas que cambiaron la historia. Pero nuestro protagonista de esta noche no es un guerrero de fuerza bruta, ni un emperador sediento de conquista. Es una figura envuelta en el misterio, un hombre cuya arma más poderosa era su mente. Un general que enseñó que la mayor victoria es la que se gana sin necesidad de librar una sola batalla. Su nombre, o el nombre por el que la historia lo conoce, es Sun Tzu. Su legado no está escrito en monumentos de piedra, sino en 13 capítulos de bambú y seda. Un pequeño libro conocido como El arte de la guerra. Pero no te dejes engañar por su título. No es solo un manual para soldados, es un profundo tratado sobre estrategia, psicología y la filosofía de la paciencia. Un libro que nos enseña que el verdadero poder no reside en el enfrentamiento, sino en la comprensión. En conocer el terreno, en conocer a tu oponente y, sobre todo, en conocerte a ti mismo. Esta noche, no solo aprenderemos de su sabiduría. La viviremos. Te invito a que, por un momento, dejes de ser quien eres, y te conviertas en un joven discípulo en la China de hace más de 2000 años. Un estudiante que ha viajado en busca del legendario estratega, no para aprender a luchar, sino para aprender a pensar. Así que cierra los ojos, si te sientes a gusto. Deja que el sonido de mi voz te guíe. El olor a tinta y a bambú recién cortado llena el aire. El mundo de Sun Tzu te espera. Imagina que eres tú. Tu largo viaje ha terminado. Te encuentras en un modesto pabellón de madera oscura y papel de arroz, a las afueras de la bulliciosa corte del rey Elu, en el antiguo estado de Wu. Este no es un cuartel militar lleno de gritos y el choque del acero. Es un lugar de una quietud casi absoluta. Un lugar para aprender el arte de la guerra, de la mano del maestro Sun Tzu. El aire aquí huele a té verde, a tinta fresca y a la tierra húmeda del jardín exterior. Tu maestro no es un hombre imponente que alza la voz. Es un hombre de mediana edad, de movimientos pausados y mirada tranquila, pero profunda. Una mirada que parece verlo todo. Tu primera lección no implica una lanza ni un arco. Ni siquiera un libro. El maestro Sun Tzu te guía hacia una ventana que da a una colina boscosa. Y te dice, con una voz que es apenas un murmullo, observa. Y eso es todo. Te pasas el primer día sentado sobre tus talones en el suelo de madera pulida, simplemente observando esa colina. Al principio, la mente se impacienta. Es solo una colina. Verde, cubierta de árboles. Pero a medida que las horas pasan, y el sol traza su arco lento en el cielo, empiezas a ver. Ves como las sombras de la mañana son largas y delgadas, ofreciendo una cobertura perfecta para un avance sigiloso desde el este. Notas que la ladera sur es más escarpada, un lugar difícil para un asalto, pero una posición elevada excelente para la defensa. Por la tarde, una breve lluvia dibuja finas líneas de agua que descienden por la colina, revelando los mejores lugares para encontrar agua, y también las zonas que se convertirán en barro, un obstáculo para carros y hombres. Al anochecer, el maestro se acerca y se sienta a tu lado. No te pregunta qué has visto. Simplemente dice, el terreno no es solo tierra. Es un aliado o un enemigo. Un mapa de ventajas y desventajas.
Antes de mover a un solo hombre, debes conocer cada pliegue de ese mapa mejor que las líneas de tu propia mano. Esa es tu primera lección. La guerra se gana con los ojos antes que con los pies. El ritmo de tu vida aquí es lento y metódico. Por las mañanas, practicas la caligrafía. Pero no copias poemas. Copias máximas sobre estrategia en delgadas tiras de bambú. El roce del pincel de pelo de lobo sobre la fibra de la madera es casi el único sonido. El arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Cada trazo de tinta negra es una meditación sobre el significado de esas palabras. Aprendes que la claridad del pensamiento se refleja en la claridad del trazo. Por las tardes, a menudo juegas al Beiki, que hoy conocemos como Go. Te sientas frente a otro discípulo, o a veces, frente al mismísimo maestro, en un silencio absoluto. El tablero es un mapa del mundo. Las piezas blancas y negras, dos ejércitos. Al principio, juegas con la impaciencia de la juventud. Intentas capturar las piezas de tu oponente, atacar directamente. Y el maestro, con unos pocos movimientos tranquilos y precisos, te permite extenderte, crear puntos débiles y, de repente, sin que te des cuenta, estás completamente rodeado. Has perdido, y apenas ha habido una batalla. La prisa es el enemigo de la preparación, te dice suavemente mientras retira las piezas del tablero. Aquel que ataca sin pensar, ya ha perdido. La verdadera fuerza reside en la paciencia, en esperar el momento exacto en que tu oponente, por su propia arrogancia o impaciencia, te muestre una debilidad. Entonces, y solo entonces, golpeas. Aprendes sobre el engaño. Un día, el maestro te lleva junto a un pequeño arroyo que serpentea por el jardín. ¿Cuál es la naturaleza del agua?, te pregunta. Es suave, es débil, respondes. Cede ante cualquier roca. Él asiente. Es cierto. Y sin embargo, puede erosionar la montaña más dura. El agua no tiene una forma fija, sino que adopta la de su contenedor. Puede ser una niebla silenciosa, un estanque en calma o un torrente que todo lo arrasa. Así debe ser tu estrategia. Informe. Inesperada. Deja que tu enemigo se prepare para una inundación, y llega como el rocío del amanecer. Hazle creer que eres débil cuando eres fuerte, y fuerte cuando eres débil. Toda guerra se basa en el engaño. Tu vida aquí es una lucha constante, pero es una lucha interna. Contra la impaciencia. Contra las suposiciones. Contra el deseo de una gloria fácil. Aprendes que el conocimiento es tu mejor armadura. Que la estrategia más brillante es la que deja a tu oponente derrotado, pero intacto, convencido de que retirarse fue su propia idea. Has comenzado a entender que la guerra, para Sun Tzu, no es un acto de violencia, sino un fallo de la inteligencia. Un fuego que solo debe encenderse cuando todas las demás opciones, más sabias y sutiles, se han extinguido. Has vivido la rutina del discípulo. Has aprendido que la batalla más importante se libra en la mente, mucho antes de que suene el primer tambor de guerra. Has aprendido la teoría en la calma del jardín, donde la guerra es un juego de Go y el terreno es una colina observada desde una ventana. Ahora, viajaremos a los momentos en que esa teoría fue puesta a prueba, a las historias que se cuentan sobre Sun Tzu, el general. Nuestra historia nos sitúa en la corte del rey Elu de Wu. Era un tiempo turbulento, el final del llamado periodo de las primaveras y otoños. Una era en la que el antiguo orden se desmoronaba y los estados luchaban ferozmente por el poder. El rey Elu era un hombre ambicioso, y había oído hablar de este estratega, Sun Tzu, y de su extraordinario libro de 13 capítulos. Había leído sus palabras, pero como muchos hombres de poder, dudaba de su aplicación práctica. La leyenda, contada por el gran historiador Sima Qian siglos después,
narra el momento en que el rey decidió poner a prueba a Sun Tzu. No le pidió que moviera un ejército, sino algo mucho más complicado. Maestro San, dijo el rey, he leído su tratado. Pero las palabras en el bambú son una cosa, y el caos del mundo, otra. ¿Podría darme una pequeña demostración de sus principios? ¿Quizás con mis concubinas? Imagina la escena. 180 mujeres de la corte, acostumbradas a una vida de seda, música y delicadeza, son reunidas en el patio del palacio. Se ríen entre dientes, cuchichean entre ellas. Para ellas, esto es un juego, una diversión momentánea. Sun Tzu las divide en dos compañías y pone al mando de cada una a las dos concubinas favoritas del rey. Con una calma imperturbable, les explica una orden simple: girar a la derecha. Luego, da la orden. Las mujeres, en lugar de obedecer, estallan en carcajadas. Sun Tzu no se inmuta. Se dirige al grupo y dice, con una voz tranquila: si las órdenes no son claras y las palabras no son comprendidas, la culpa es del general. Así que, pacientemente, vuelve a explicar la orden, asegurándose de que cada mujer la entienda. Repite las señales del tambor para cada dirección. Luego, da la orden de nuevo. A la derecha. Y de nuevo, las risas son la única respuesta. El rostro de Sun Tzu permanece sereno, pero algo en el aire cambia. Se dirige al rey y a sus oficiales. Si las órdenes son claras, dice, y su voz ahora tiene un filo de acero, y los soldados aún así no obedecen, la culpa es de sus oficiales. Y da la orden de que las dos concubinas al mando, las favoritas del rey, sean ejecutadas. El rey, horrorizado al ver que el juego se ha vuelto terriblemente real, intercede. Ya he visto que eres capaz de comandar tropas, dice apresuradamente. Sin estas dos mujeres, mi comida y mi bebida no tendrán sabor. Por favor, no las ejecutes. La respuesta de Sun Tzu es respetuosa, pero inflexible. He recibido mi mandato de vuestra majestad para actuar como general. Y cuando un general está al mando de sus tropas, hay órdenes del soberano que no puede aceptar. Un silencio helado cayó sobre el patio. Las dos mujeres fueron apartadas. Cuando Sun Tzu tomó los tambores y dio la orden por tercera vez, el resto de las concubinas se movió con una precisión perfecta, girando a la derecha, a la izquierda, y marchando en silencio, como si hubieran sido soldados toda su vida. La lección fue brutal, pero clara. La disciplina es la columna vertebral de cualquier organización. Y la autoridad, para ser real, debe ser absoluta. Sun Tzu no buscaba la violencia, buscaba la certeza. Demostró que sus principios no eran meras teorías, sino leyes inquebrantables. Impresionado, el rey Elu le confió el mando de sus ejércitos en la guerra contra el poderoso estado de Chu, un reino mucho más grande y rico. Aquí, Sun Tzu aplicó sus lecciones a gran escala. Su ejército era más pequeño, así que evitó el combate directo. Como te enseñó, toda guerra se basa en el engaño. En lugar de una batalla frontal, usó fintas, retiradas y rumores para desgastar al enemigo. El gran ejército de Chu se movía de un lugar a otro, persiguiendo sombras. Su moral caía. Sus generales se frustraban. No era una guerra de espadas, sino de cansancio. Sun Tzu no quería destruir, sino desequilibrar. Con paciencia, como en una partida de Go, esperó el error del enemigo. Espías difundieron desconfianza. El general ha demostrado su valía, pero su figura, como la niebla en el valle, es difícil de asir. Es hora de adentrarnos en el misterio que lo envuelve. La victoria en la guerra contra Chu fue tan completa, la estrategia tan impecable, que la historia de Sun Tzu parece casi una fábula. Y es aquí,
en la cima de su éxito, donde la figura del hombre comienza a desvanecerse en la niebla del tiempo, dando paso a un misterio que perdura hasta nuestros días. Un misterio que se resume en una pregunta muy simple: ¿existió realmente Sun Tzu? Para el gran historiador Sima Qian, que escribió sus crónicas siglos después de los hechos, la respuesta era sí. Él nos dio el relato del hombre, San Wu, del estado de Yi, que presentó su tratado al rey Elu de Wu y demostró su valía con el terrible episodio de las concubinas. Imagina a Sima Qian, dedicando su vida a viajar por el imperio, a recoger las historias que se susurraban en las cortes, los relatos de los ancianos, los fragmentos de crónicas antiguas guardadas en archivos de bambú. Para él, Sun Tzu era una figura histórica, un general de carne y hueso. Desde esta perspectiva, la desaparición de Sun Tzu del registro histórico después de sus victorias es, irónicamente, la prueba definitiva de su filosofía. ¿Qué mayor demostración de su arte que, después de alcanzar la victoria suprema, retirarse a la oscuridad, volverse informe, sin dejar rastro, tal y como aconsejaba en sus escritos? Pudo haber vivido el resto de sus días como un sabio anónimo, viendo cómo sus principios eran aplicados por otros, en un retiro silencioso. Su silencio en la historia sería su última y más brillante lección. Pero hay otra corriente de pensamiento, otra vereda en este jardín de senderos que se bifurcan. Algunos eruditos, al estudiar el texto de El arte de la guerra, notaron que su lenguaje, sus tácticas y la escala de los ejércitos que describe parecen encajar mejor no en la época de Sun Tzu, sino en el periodo posterior, la era de los reinos combatientes. Una época aún más brutal y de guerras a una escala mucho mayor. Desde este punto de vista, Sun Tzu, o Maestro San, podría no haber sido una sola persona. Podría haber sido un nombre honorífico, una firma para una escuela de pensamiento estratégico. Imagina a un linaje de estrategas, quizás de una misma familia o clan, perfeccionando sus ideas a lo largo de varias generaciones. Cada uno añadiendo su propia experiencia, refinando las máximas de su predecesor. Piensa en El arte de la guerra, no como un retrato pintado por una sola mano en un solo momento, sino como un río. Un río que nace de un manantial, quizás la sabiduría de un hombre real y brillante, pero que a lo largo de los años fue alimentado por otros afluentes, otras corrientes de pensamiento, hasta convertirse en el vasto caudal de sabiduría que conocemos hoy. El libro no sería la obra de un hombre, sino el legado de una tradición. Durante siglos, este fue un debate para eruditos, una conversación en bibliotecas silenciosas. El misterio parecía irresoluble. Hasta 1972. Imagina a un grupo de arqueólogos trabajando en Jinqueshan, la montaña del Gorrión de Plata, en China. Excavan una tumba de la antigua dinastía Han, de más de 2000 años de antigüedad. Y dentro, encuentran un tesoro. No de oro ni de jade, sino de conocimiento. Cientos de tiras de bambú, frágiles y ennegrecidas por el tiempo. Mientras las limpiaban con un cuidado infinito, los expertos se dieron cuenta de lo que habían encontrado. No solo hallaron una copia de los 13 capítulos clásicos de El arte de la guerra, sino también otros textos militares perdidos, atribuidos a la misma época. Este descubrimiento fue como un trueno en el mundo académico. La sabiduría de El arte de la guerra no era un tesoro para ser guardado en una biblioteca, acumulando polvo. Era una espada afilada, forjada para ser empuñada por los hombres más poderosos y ambiciosos de su tiempo, los reyes, príncipes y ministros de los reinos combatientes. Ahora, te invito a dejar el jardín del discípulo y a entrar en el corazón del poder, la corte de un rey. Imagina un gran salón. No hay multitudes, solo un puñado de figuras vestidas con túnicas de seda bordada. El aire es denso por el humo del incienso que se eleva en volutas perezosas desde un ornamentado quemador de bronce. La luz de las lámparas de aceite parpadea, proyectando largas y danzantes sombras en las paredes.
El silencio aquí no es el silencio pacífico de la meditación, es un silencio pesado, cargado de cálculo y de palabras no dichas. Este es el verdadero campo de batalla. Un lugar donde una sola frase equivocada puede ser más letal que una flecha. Aquí, los principios de Sun Tzu no se aplicaban solo a ejércitos en un campo, sino a rivales en un salón. Piensa en su máxima más famosa: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas no correrás peligro. En la corte, el enemigo podía ser el ambicioso ministro de la derecha, el general favorito del rey, o incluso el príncipe heredero. Conocerlos significaba entender sus miedos, sus deudas, sus lealtades secretas. Los espías más valiosos no eran los que se infiltraban en fortalezas enemigas, sino los sirvientes que servían el vino y escuchaban las conversaciones susurradas, los que leían las cartas desechadas. Recuerda la lección del engaño. En este mundo, nada era lo que parecía. Un rey podía firmar un tratado de paz con un reino vecino, intercambiando regalos y sonrisas, mientras en secreto financiaba a los bárbaros de la frontera para que hostigaran a su nuevo aliado. Un ministro podía proponer deliberadamente una política desastrosa, solo para ver qué facciones de la corte la apoyaban, revelando así su falta de juicio o sus alianzas ocultas. El engaño era el lenguaje de la supervivencia. Y sobre todo, la meta era siempre la que el maestro te enseñó: la suprema excelencia consiste en quebrar la resistencia del enemigo sin luchar. Imagina a un rey que desea debilitar a un reino rival. En lugar de lanzar una invasión costosa en hombres y en arroz, consulta a su estratega. Y el estratega, un Sun Tzu de su corte, le aconseja paciencia. Envían agentes que difunden rumores en la capital enemiga, sugiriendo que el general más competente de ese reino planea una traición. El rey rival, presa de la paranoia que consume a todos los hombres de poder, ejecuta a su propio general. Sin mover un solo soldado, el reino de Wu ha decapitado al ejército de Chu. Una victoria silenciosa, perfecta. O quizás, el estratega aconseja una guerra económica. Sabiendo que el reino vecino depende de sus exportaciones de jade, el rey utiliza su influencia para cerrar rutas comerciales o inundar el mercado con jade de menor calidad, arruinando su economía. El reino rival se debilita desde dentro, sin que se dispare una sola flecha. Este era el juego. Un inmenso tablero de Go jugado a lo largo de años, incluso décadas. Cada movimiento, cada decisión, era sopesada. Pero no era un simple juego. El movimiento de una pieza en el tablero de la corte podía significar la diferencia entre una cosecha abundante o un campo yermo para miles de campesinos. La palabra de un rey, influenciada por un consejo astuto o uno necio, podía traer una generación de paz o una de luto. Y el estratega, el hombre que susurraba los consejos al oído del rey, caminaba por el filo de una navaja. Su sabiduría le otorgaba un poder inmenso, pero también lo convertía en un objetivo. Los ministros rivales conspiraban para desacreditarlo. Si su consejo fallaba, él sería el chivo expiatorio, pagando el fracaso con el exilio o con su vida. Y si tenía demasiado éxito, el propio rey podía empezar a verlo como una amenaza, un hombre demasiado inteligente, demasiado influyente. Ser el hombre más sabio en la habitación del rey era ser el hombre más útil, y también, el más vulnerable. Una lucha constante por la supervivencia, no contra ejércitos enemigos, sino contra la misma naturaleza del poder que servía. Nuestro viaje a través de la antigua China llega a su fin. Hemos caminado por el jardín silencioso del discípulo, aprendiendo a ver el mundo con los ojos de un estratega. Hemos sido testigos de cómo la disciplina y el engaño derrotaban a la fuerza bruta. Nos hemos adentrado en la niebla del misterio que rodea al propio Sun Tzu. Y finalmente, hemos entrado en las cortes de seda y sombras, donde sus palabras se convirtieron en armas en el gran juego del poder.
Los reinos de Wu y de Chu y todos los demás estados combatientes, hace mucho tiempo que se convirtieron en polvo. Sus reyes, sus ministros y sus grandes ejércitos son solo nombres en antiguos anales. Las batallas que parecieron tan cruciales son apenas un párrafo en un libro de historia. Todo aquello por lo que lucharon se ha desvanecido. Pero la sabiduría de Sun Tzu permanece. Sus ideas han sobrevivido porque no hablan solo de la guerra entre ejércitos, sino del conflicto inherente a la naturaleza humana. Hablan de la importancia de la preparación, del poder de la paciencia, y de la profunda verdad de que la mayor fuerza reside en la moderación. Y ahora, te invito a dejar atrás ese mundo. Deja que las intrigas de esas cortes lejanas se disuelvan. Deja que las estrategias y las batallas se aquieten. Ya no hay necesidad de vigilancia, ni de cálculo, ni de engaño. El gran juego ha terminado. En la seguridad de tu habitación, en la calma de esta noche, no hay oponentes que estudiar ni victorias que ganar. La única estrategia que importa ahora es la de la entrega. La entrega al descanso. La batalla ha terminado. La victoria es el silencio. La victoria es la paz. Duerme. Por favor, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir. Duerme profundamente.